Día del mes de mayo año 2025, en este mismo instante en el que hablamos, Bitcoin está marcando un nuevo máximo de todos los tiempos, por encima de los $111.400, reflejando en cierto modo una de las mayores tensiones de las últimas horas, la que ha producido la deuda americana, con una caída importante de los precios, una presión bajista de los precios y subida en dirección contraria de las rentabilidades. Y esto es porque los compradores de la deuda americana en la subasta 20 años, que ayer se produjo, lo venimos contando con detalle, exigieron al gobierno de Estados Unidos, al Tesoro americano, pagar más por comprar la deuda. El plazo a 30 años superó el 5,1%. Todos los escalones de los plazos acabaron subiendo sus rentabilidades, en medio de una escena que tiene un foco de incertidumbre todavía no resuelto en el presupuesto de la Casa Blanca. Ya saben que los propios republicanos parecen tener la confianza suficiente como para sacarlo adelante. Hay una propuesta, lo último que ha dicho el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, es que deben entender que lo que el presidente Trump plantea con sus cuentas es un cambio radical para el país. La conclusión es que este es un proyecto de ley que está listo para la próxima versión de América, que es una gran cantidad de deslocalización de la actividad y también grandes recortes de impuestos para las personas que más lo necesitan. Por ejemplo, tenemos reducciones de impuestos, decía, para personas que ganan dinero en horas extras. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que algunos calculan que estos recortes van a traer más deuda a Estados Unidos. Con 36 billones de dinero que debe Estados Unidos al mundo, esto sumarían otros 2 o hasta 5 billones más. Y eso es una enorme preocupación en un momento de potencial desdolarización, lo estamos viendo en las historias. Entre las que incluimos también la conversación arancelaria. En el capítulo de hoy, la Unión Europea, que está siendo bastante proactiva, le ha presentado otra propuesta a Donald Trump para negociar los aranceles, incluso con el objetivo de acercarse a cero, lo comentaba el canciller alemán Friedrich Merz. Quien decía que hay indicios perceptibles de que el gobierno americano podría estar dispuesto a llegar a un acuerdo con nosotros para eliminar estos aranceles elevados. Aún queda mucho por convencer, pero los aranceles elevados, la política económica, el comercio abierto y libre no son una vía de sentido único. Tampoco son juegos de suma cero que se compensen entre sí. Así que ahí tenemos la conversación que continúa. Hay más cosas de la actualidad que vamos a ir actualizando, monitorizando en tiempo real. El conflicto en Oriente Próximo, con Israel decidido a controlar completamente la franja de Gaza, la guerra de Ucrania. Rusia ha seguido atacando, algunas fuentes dicen que lo hace con mayor debilidad, a Ucrania después de la fallida conversación de Donald Trump con el presidente Putin. 2 horas y media y no parece estar dispuesto Vladimir Putin. Dicen algunas fuentes que Trump ha confesado a sus socios europeos para abordar una negociación ni de alto el fuego ni de final de la guerra, lo que pone en una circunstancia delicada ahora mismo el conflicto europeo. Y luego está la enorme actividad empresarial que tienen los mercados, pues un buen reflejo. Hemos señalado los de deuda, tenemos los de renta variable muy activos, hay grandes operaciones en curso, con la inteligencia artificial como protagonista. En particular, adelantábamos, es lo más comentado en Wall Street en las últimas horas, el paso dado adelante por Sam Altman, el dueño de OpenAI, comprando esa startup de inteligencia artificial de diseño avanzado de Apple, con su inversor dentro. Bueno, hablaremos de lo último que está pasando en la inteligencia artificial con el investigador y académico senior de la Universidad Carlos III de Madrid, director también del programa de Capital Radio Deep Business, Ángel García Crespo. Acaba de volver de verlo con sus propios ojos de Estados Unidos. Estará con nosotros en directo a las 8:10, 7:10 en Canarias. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía hasta que abran las bolsas. Hoy nos van a acompañar Juan José Rubio, Francisco Navarro y Ramón Tamames. ¿Cómo van a abrir las bolsas? También vamos a adelantarlo, pero lo que vemos ya en los futuros, después de que Wall Street cayera anoche, la renta variable americana corrigió lo mismo que corrigieron los bonos americanos. Pues ahora mismo lo que dicen los futuros es que de momento la corrección va a quedarse ahí. Vienen rebotando pero con poca energía. Apenas 9 puntos sube el futuro del S&P.
estos son 2 décimas, en los 5.868. Claro que va a haber contraste porque por las operaciones de arbitraje las bolsas europeas van a empezar cayendo, en cierto modo equilibrando lo que cayó el mercado americano, del que nos ocuparemos también. El futuro del mercado europeo viene a esta hora de la mañana bajando 7 décimas, el Eurostoxx en 5.420. Pues lo primero sobre Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asegura, Miguel San Martín, buenos días de nuevo, que la invasión de la franja no va a acabar hasta que se cumpla el plan que había planteado Donald Trump de reconstrucción. Buenos días, y eso consiste en la expulsión total de Hamás y establecer condiciones claras que garanticen la seguridad de Israel. Pretende desplazar a la población gazatí, más de 2 millones de personas, a una zona en el sur limpia de Hamás a medida que vaya poco a poco tomando el control del territorio. Dice que si se liberan los rehenes está dispuesto a hablar de un alto el fuego. Estoy dispuesto a poner fin a la guerra en términos claros que garanticen la seguridad de Israel. Todos los rehenes vuelvan a casa, Hamás depone las armas, abandona el poder, sus dirigentes son expulsados de la franja, es decir, quien quede en ella y lo que quede de ella, Gaza va a estar desarmada. Y vamos a aplicar el plan Trump, un plan tan correcto y tan revolucionario. Hamás ha respondido y acusa a Netanyahu de querer frustrar el proceso de negociación y destruir cualquier perspectiva de liberación de prisioneros. La ONU confirma que ha enviado alrededor de 90 camiones de ayuda humanitaria al interior de la franja, aunque señala que son claramente insuficientes para atender las necesidades de la población. Mientras tanto, la guerra en Ucrania continúa. Después de la fallida llamada de Donald Trump a Vladimir Putin, hemos visto nuevos ataques de drones rusos sobre el territorio ucraniano. Ahora está contando la agencia Reuters que Ucrania va a pedir a la Unión Europea nuevas medidas para aislar más financieramente a Rusia. Incluida la confiscación de activos y la imposición de sanciones a algunos compradores de petróleo, a pesar de la oposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a endurecer las sanciones. El documento, de 40 páginas, incluye la adopción de legislación que agilizaría la incautación por parte de la Unión Europea de activos y luego su posterior envío a Ucrania. Sanciones que podrían afectar a grandes compradores de crudo como India y China y constituirían una medida que Europa se ha mostrado reticente a tomar hasta ahora. Trump habría decidido no actuar. Bueno, esto se está viendo en la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores del G7, que por cierto han restado importancia a las disputas arancelarias. Van a intentar hoy consensuar un documento de conclusiones que mantenga la viabilidad de este foro y que pueda plasmarse en un texto que abarcará principalmente cuestiones no arancelarias. Las conversaciones incluyen el día de hoy el apoyo a Ucrania, la amenaza de las políticas económicas de países como China y la lucha contra los delitos financieros y el narcotráfico. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, asegura que fue un día muy productivo después de que los países intentaran llegar a esos acuerdos sobre los aranceles, aunque una de las dificultades para conseguir o para consensuar ese texto final es que Estados Unidos quiere evitar la palabra ilegal respecto a la invasión rusa de Ucrania. Los ministros también han discutido la posible reducción del precio límite de $60 por barril impuesto por el G7 al petróleo ruso. Actualidad europea. Algo va moviéndose después de las repetidas críticas de las empresas a la rigidez normativa europea, a los altos niveles de burocracia. La Comisión acaba de proponer suavizar los requisitos regulatorios para empresas que tengan entre 250 y 750 trabajadores. El objetivo es facilitar que las firmas pequeñas puedan crecer y llegar a operar a nivel europeo, a la medida que se marca en los esfuerzos de Bruselas para reducir las cargas burocráticas que frenan la competitividad de las compañías. Se aplicará a 38.000 compañías y permitirá ahorrar unos 400 millones de euros al año en costes administrativos. Destaca la Comisión que son empresas muy importantes porque con frecuencia no están en capitales y nutren todo un territorio. Bruselas propone crear una nueva categoría llamada pequeñas empresas de mediana capitalización, que incluirá las que tengan hasta 750 empleados y una facturación de hasta 150 millones de euros al año. Y otro cambio que, por cierto, sitúa todavía más en el ojo de la observación a España, es lo que acaba de
aprobar el Parlamento de Suecia una nueva ley para impulsar la construcción de nuevos reactores nucleares a través de préstamos estatales. Y con un precio mínimo garantizado para la electricidad producida. Se trata de una ayuda económica para el equivalente a 4 grandes reactores, con un precio estimado de al menos 37 millones de euros, de los que el Estado financiaría el 75% a través de préstamos a condiciones favorables. La ley, que entrará en vigor el 1 de agosto, no especifica el coste total de los reactores ni establece tampoco ningún tope para la cuantía de los préstamos. La ley garantiza a las compañías un pago mínimo de 80 céntimos por kilovatio hora durante 40 años y establece un mecanismo en el que el riesgo y las ganancias se reparten entre el Estado y las empresas. Y del capítulo de personas destacamos que Ángel Gavilán, el director general de Economía, que dimitió ayer, va a ser sustituido por un candidato elegido por una terna que nombrará el Banco de España. Son 3 expertos: Andreu Mas-Colell, Andrew Haldane y Alejandro Werner, encargados de seleccionar al sustituto de Gavilán, que dejará el cargo el próximo 12 de junio. También Gavilán le comunicó, dice José Luis Escrivá, el gobernador, su decisión de dejar la entidad para afrontar nuevos retos profesionales hace un mes y medio, y ambos acordaron que terminara el actual ciclo. Gavilán asumió el cargo tras la renuncia de Óscar Arce, que pasó a ser nuevo director general de Economía del Banco Central Europeo. Algunas fuentes señalan que en el origen de esta decisión se encontrarían discrepancias en el seno del Consejo de Gobierno en torno al contenido del último informe anual, el primero de Escrivá como gobernador.